Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a la sala Zoom del programa Parlamento Universitario. El día de hoy, martes 26 de enero, daremos inicio a la conferencia Cómo elaborar un proyecto de ley, a cargo del expositor Ricardo Quirós Retuerto. Primero, iniciaremos con algunas palabras de bienvenida a cargo del señor Pedro Calvay, quien es coordinador académico senior de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la UTP. Adelante, señor Calvay. Bueno, en principio, muchas gracias al Congreso de la República a través de su Oficina de Participación Ciudadana. También expresar el saludo al doctor Ricardo Quirós por su presentación que va a realizar el día de hoy en nombre de nuestra facultad. Y a nuestros queridos estudiantes también el cordial saludo de parte de la Facultad de Derecho. Y quisiéramos, digamos, agradecer la oportunidad, porque creo que este espacio es un espacio que se abre para la universidad para poder generar debate académico sobre los temas relacionados a la gestión o a la importancia que tiene la gestión del Congreso de la República en la discusión de los derechos fundamentales, en la discusión de las políticas públicas y en los temas constitucionales, que son pues evidentemente temas que nosotros trabajamos en el aula de clase a nivel académico, y esta es una oportunidad excelente para poder no solamente discutir a nivel académico, sino ver el aspecto real de cómo estos temas, más allá de una idea, una propuesta pues técnica, se pueda confluir, digamos, con la conexión de voluntades también políticas para la afirmación de determinadas agendas políticas en el país. Entonces creo que este ejercicio que va a hacer el doctor Quirós es muy importante para ustedes, sobre todo porque creo también que como ciudadanos, como estudiantes de Derecho, tenemos un rol también de control de la política y también de poder aportar a la política a través, ¿por qué no?, de proyectos de ley que permitan también aportar al país en aspectos que se necesitan de repente legislar. De mi parte, eso sería, y solamente también aprovechar también esta oportunidad para comentarles dentro de esta coordinación que gentilmente la Oficina de Participación Ciudadana ha extendido a la Facultad de Derecho. Probablemente en la quincena de febrero estamos realizando un parlamento universitario. No sé si ustedes están familiarizados con ello, de repente más adelante seguramente mandemos más información desde las redes de la universidad. Pero va a ser un parlamento universitario solamente para estudiantes de UTP, de todas las sedes de UTP a nivel de Lima. Entonces nos interesa también invitarlos a anticiparnos a la invitación formal que vamos a hacer a todos ustedes a través de los correos y también las redes sociales, para que también se puedan involucrar, porque esto justamente, incluso también ese parlamento, que es una actividad central, forma parte de otras actividades también académicas que vamos a emprender con la Oficina de Participación Ciudadana, y de nuestra parte, al menos de la Facultad de Derecho, vamos a estar muy gustosos de poder coadyuvar en cualquier propuesta que les permita a ustedes seguir creciendo profesionalmente, que eso es lo que nuestra expectativa y nuestra esperanza como universidad para todos y todas ustedes. Entonces, sin más preámbulo, yo solamente agradecer nuevamente y creo que darle la palabra en todo caso a los organizadores para que pueda comenzar esta excelente ponencia. Muchísimas gracias. Bien, muy buenos días con todos ustedes jóvenes. Gracias, Pedro, y felicitaciones a la universidad por esta brillante iniciativa. Eh, bueno, el país está viviendo momentos difíciles. Son ustedes testigos en los últimos años de esta grave crisis política de ingobernabilidad, corrupción, ineficiencia, ingobernabilidad que estamos atravesando. Y sumado a esto, esta pandemia que está el mundo entero, ¿no? Atravesando, donde lamentablemente en nuestro país se está reflejando, ¿no?, todas estas carencias que hemos tenido, casualmente por la corrupción y la ingobernabilidad. Entonces, un llamado a todos ustedes, porque hoy más que nunca debemos cuidarnos todos, cuidarnos para poder seguir luchando. El Perú los necesita, a cada uno de ustedes, su familia también. Entonces es importante que nos cuidemos todos. Muy bien. Los ciudadanos tenemos el deber de conocer la importancia política y la trascendencia del Congreso de la República para una convivencia pacífica, una convivencia social en base al orden y la libertad. El Parlamento tiene esta difícil y delicada responsabilidad
de una u otra manera armonizar los extremos, ¿no? Sabemos pues las diversas corrientes ideológicas, políticas que existen en el país. Ellas van a confluir en el Parlamento para que de una u otra manera buscar este famoso y muy usado en estas campañas, el famoso bienestar general de toda la población, ¿no? La labor que representan los congresistas es muy importante. Pensar una ley, ¿no? Debatirla, decidir si se aprueba o no. Todo ello forma parte de este dilema para fundar el orden y la libertad de la nación. Es muy difícil para el Congreso canalizar las demandas políticas, social y económicas del pueblo. Sabemos que estos anhelos, ¿no? Estas carencias, estas necesidades del pueblo están reflejadas a través de diversos problemas sociales y conflictos en la sociedad. Entonces, tenemos que el Congreso es una institución eminentemente política, donde de una u otra manera todos los sectores de la sociedad se encuentran ahí representados. Y estos sectores pues presentan diversas opiniones heterogéneas, ¿no? Que de una u otra manera, a través del debate, van a tener que confluir en resultados, ¿no? Y donde se va a ver reflejado en los debates, ¿no? Las posiciones tanto de las mayorías como de las minorías. Porque recordemos algo importante, que en el Congreso las decisiones no dependen de un congresista, no dependen de un grupo parlamentario, porque el Congreso funciona como un órgano político colegiado. Es decir, las decisiones que se tengan que tomar en el Congreso dependen de la decisión que puedan tomar en el Pleno del Congreso la mayoría de congresistas, bajo este principio de mayorías. La percepción que tiene la ciudadanía del Congreso se refleja en las encuestas donde no goza de una legitimidad, ¿no? Por cuanto ha habido gestos, actitudes, comportamientos de algunos parlamentarios, pero sumado a esto a campañas mediáticas de los medios de comunicación que de una u otra manera magnifican hechos probablemente caseros, probablemente intrascendentes, magnifican hechos o desinforman a la población, creando la sensación de tener un Congreso sin legitimidad, sin representatividad, un Congreso tal vez arrinconado, donde la prensa tenga que ponerle la agenda, un Congreso que más está tratando de cuidar su imagen, ¿no? Para tratar de mejorarla ante la población, que dedicarse a para lo que verdaderamente han sido elegidos. El Congreso que elegimos es nuestra responsabilidad, ya que como ciudadanos posiblemente no hemos sido capaces de valorar la importancia de esta institución, de nuestra institución, porque el Congreso, recordemos, no le pertenece a un partido político, no le pertenece a un partido de gobierno o grupo del poder. El Congreso es una institución que nos pertenece a todos los peruanos, es nuestra, porque el Congreso es el órgano de representación nacional. Por eso es deber de todos nosotros conocer, defender, proteger nuestra institución, estar informados, fiscalizar la labor de nuestros congresistas, pero sobre todo, elegir bien. Es importante garantizar la plena vigencia de los poderes separados e independientes entre sí. Ese es un principio básico de la democracia, es lo que da sustento al Estado de Derecho. Y dentro del marco constitucional, entre estos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, debe existir un equilibrio para que ningún poder pueda asumir solo el control del Estado. La Constitución política, que es la ley suprema del Estado, sirve para organizar el Estado política, social y económicamente.
pero sobre todo consolida la unidad política del país. El funcionamiento del Parlamento se enmarca dentro de los procedimientos establecidos en su reglamento interno y en la Constitución Política del Perú. Cuando digo esto, su reglamento interno, el Congreso tiene una norma, que es el reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley, donde se establece su funcionamiento, se precisan los procedimientos y requisitos para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control político, y asimismo se determinan las medidas disciplinarias que se aplicarán a sus miembros, ¿no? El reglamento del Congreso, digamos, está complementado por diversas directivas y acuerdos adoptados por la mesa directiva, la junta de portavoces, el consejo directivo, por el pleno del Congreso, así como también muchas veces las opiniones de la Comisión de Constitución, de constitucionalistas, ¿no? Y a través de lo cual se intenta llenar estos vacíos que pudiesen surgir, ¿no? Asimismo, se utilizan los precedentes, la costumbre y la práctica parlamentaria, todo lo cual debe guardar coherencia y concordancia con los principios y normas contenidos en la Constitución Política del Perú. La Constitución, como ley suprema del Estado, es la ley superior del Estado, es la norma legal producto de un acuerdo político con sustento jurídico, reconoce los derechos fundamentales de la persona humana y determina la estructura administrativa del Estado, garantiza la protección de los derechos de la persona humana y establece el orden legal y el sistema jurídico del Estado con legitimidad, legalidad y los principios bajo los cuales convive la sociedad. Nuestra Constitución, en su artículo 43, y un pequeño repaso porque se me ha informado que ustedes han desarrollado algunos cursos que llevamos unos cursos virtuales como son Congreso, Organización y Funciones, procedimientos parlamentarios, cómo elaborar un proyecto de ley, control político, conociendo la Constitución. Son cursos que están a disposición de ustedes de manera gratuita a través de nuestra página web. Pueden acceder a ellos. Cada mes estamos repitiendo los cursos. Asimismo, aprovechar esta oportunidad. Se ha mencionado que vamos a organizar un parlamento universitario con ustedes, pero hacer una invitación a los jóvenes entre 18 y 25 años para que estamos llevando un programa todos los años que es el Parlamento Joven, que en estos días, en esta quincena de febrero debe cerrar ya la inscripción. Entonces están ustedes a tiempo de participar en este importante programa Parlamento Joven, que vendría a ser lo que estamos haciendo, estas capacitaciones, el Parlamento Universitario, pero esto desarrollado a nivel nacional, donde se seleccionan a 130 jóvenes por región en una fase inicial y luego los jóvenes son capacitados y evaluados y se selecciona de manera proporcional a la cantidad de congresistas 130 representantes a nivel nacional, los cuales van a desenvolverse como si fuera un congreso, ¿no? Donde van a poder intercambiar opiniones, debatir proyectos de ley, todos los jóvenes líderes de todo el país. Entonces la invitación está hecha, ingresen a través de la página web e inscríbanse a este programa Parlamento Joven. Muy bien. Entonces, la Constitución establece este principio nos dice que la República del Perú, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, su gobierno unitario, representativo y descentralizado y que se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Tenemos en el artículo 44 de la Constitución donde nos habla que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. Entonces, miren qué importante en estos dos artículos, donde podemos ver que promover el bienestar general, proteger a la población. ¿Y cómo se va a lograr esto? Estamos próximos a unas elecciones. Muchas personas a veces de manera ilusa piensan que eligiendo un buen presidente, un presidente de lujo, pues se acabaron los problemas del país y se van a solucionar todos los problemas. Falso. Lo que necesitamos es un Congreso de lujo.
porque para que podamos tener un buen gobierno necesitamos buenas leyes, y esas leyes tienen que emanar del Congreso, porque la Constitución también dice en su artículo 90 que el poder legislativo reside en el Congreso. Entonces, el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas elegidos de acuerdo a ley. Es lo que vamos a elegir en estas próximas elecciones. Vamos a elegir a los 130 parlamentarios, vamos a elegir a los y al presidente de la República, ¿no? Pero bien, ¿cuáles son las funciones del Congreso? Pues estamos viendo campañas a nivel nacional de los candidatos o pseudo candidatos, porque la verdad a veces escuchamos personas que no saben ni dónde están parados. Nos hubiera gustado tener que hubiesen participado siquiera en una capacitación de parte del Congreso de la República para que tengan al menos una idea de lo que es el Congreso. No tienen o sea, totalmente equivocados con sus famosas promesas. Por ahí, pues, veía pintas donde decían becas para los jóvenes estudiantes, hablan de agua, luz, desagüe para el pueblo, nos hablan de aumentar la canasta familiar, y así, barbaridad de cosas, ¿no? Nos hablan de quitarle, perdón, aumentar el sueldo de los maestros, es decir, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Porque hay algo muy importante que debemos conocer todos, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que el Congreso no maneja recursos del Estado, que el Congreso no puede dar leyes, ¿no?, que signifiquen gasto. Entonces, estas famosas promesas de crear universidad, puentes, carreteras, losas deportivas, agua, desagüe, luz, falso, están engañando. Y a veces son tantas las carencias y las necesidades de la población que vamos a creer en estas promesas, y luego viene, una vez que, si es que son elegidos, viene la gran desilusión. Pues lo metemos a todos en el mismo saco y decimos, todos son unos mentirosos, prometen y nunca cumplen con sus promesas. Pero si el mentiroso tampoco llegó al Congreso, también ya le hizo mucho daño al Congreso y le hizo mucho daño al sistema democrático, porque dicen, si Perico Pinocho se hubiese ingresado al Congreso, pues tendríamos agua y desagüe, nos hubieran construido la universidad, las carreteras, el agua, el desagüe, la luz. O sea, de una u otra manera le hacen daño estos malos candidatos. ¿Y responsabilidad de quién es? ¿Del Congreso? Pues no, aquí hay un gran responsable, estos partidos políticos que de manera irresponsable eligen a sus candidatos. El Congreso tiene ciertas características. En primer lugar, su mandato es constitucional. Cuando a veces vemos publicaciones donde dicen que el Congreso no sirve para nada, titulares que dicen su existencia no está justificada por ningún motivo. Miren, qué fuerte. Su existencia no está justificada por ningún motivo. Y viendo esas publicaciones me pregunto si estos periodistas de estos medios de comunicación han leído la Constitución. O son peruanos o son extranjeros. Su existencia sí está justificada, porque es un poder constitucional. Y hemos dicho también que está organizado como órgano colegiado permanente. Nos guste o no, el Congreso nos representa. Así funciona la democracia. Por eso, de una u otra manera, hemos dicho que todos los sectores de la sociedad están ahí representados. Nos gusten sus gestos, sus actitudes, sus comportamientos, sus colores, sus decisiones. Lamentablemente, el pueblo es quien los ha elegido. Están ahí no por su dinero, no están ahí por su cara bonita, están ahí porque el pueblo los ha elegido. Entonces se convierte en un parlamentario elegido por determinada región. Una vez que es elegido, no solamente es un vocero, un representante de esa región, sino se ha convertido en representante de toda la nación. Entonces, tienen algunas prerrogativas como son la inviolabilidad de opinión, el cargo es irrenunciable,
bueno, está felizmente aprobada en una primera votación el tema de la inmunidad parlamentaria. Esperemos que apenas se reanude la legislatura en el mes de marzo, nuevamente se pueda votar y se elimine totalmente la inmunidad parlamentaria. Asimismo, permite el Congreso funciona como, a veces se dice como una caja de resonancia. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Piura, lo que ocurre en Tacna, lo que ocurre en la región Loreto o en Lima, todo eso va, a través de los representantes, va a llegar al Congreso, donde va a trascender, se va a poner ahí en debate, ¿no? La problemática que pudiese estar ocurriendo. Entonces, porque el Congreso es el centro del debate nacional. Pues bien, también a veces hacemos la comparación, pues vemos alcaldes, gobernadores, ministros, vemos al presidente de la República inaugurando majestuosas obras, a los alcaldes, pues haciendo de repente el asfaltado de algunas vías, construyendo de repente algunas losas deportivas, pues bien, o los ministros inaugurando canales de irrigación y pensamos, pues, está bien, pues todos están chambeando. Y llevamos la mirada al Congreso de la República y decimos, ¿y qué hacen estos ociosos? Pues están sentados gotes ganándose su plata. Pues bien, el Congreso tiene otra función establecida por la Constitución y es mucho más importante que hacer obras. Mucho más importante. En primer lugar, ¿por qué? Porque lo va a hacer en representación nuestra. Porque nosotros cuando elegimos a un parlamentario le estamos dando, miren lo que le estamos dando, el derecho de pensar, opinar, decidir, hacer leyes por todos nosotros. Le estamos delegando ese poder que tenemos cada uno de nosotros, ese poder de decisión se lo estamos dando a una persona para que en representación nuestra tome decisiones. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Congreso? De acuerdo a la Constitución, hemos dicho que no tiene iniciativa de gasto, punto número 1. Entonces, la función principal, siendo el Congreso el órgano representativo de la nación, la función inherente, la función principal de un congresista es representarnos, representar a la nación, ¿no? Estar en permanente comunicación con los ciudadanos, con los jóvenes, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas. Para conocer la problemática. Para ser un mediador, un facilitador ante el Ejecutivo, para poder resolver los problemas. Y si fuera necesario, irse a la segunda función, que es la función legislativa, conociendo la problemática y viendo la necesidad de hacer una ley, pues a través de esta función legislativa va a darle solución. Entonces la función legislativa consiste en que en el Congreso se elabora, se interpreta, se modifica y se deroga las leyes. Y como vamos a ver en unos instantes, también le faculta la reforma de la Constitución. Luego tenemos otra importante función, producto del control político, de este diálogo con los ciudadanos, este trabajo que hacen de conversar con las autoridades, de las denuncias ciudadanas, viene la tercera función de control político y fiscalización, establecida en la Constitución. No es un invento que fue contra el señor Kuczynski, no fue un invento que fue contra el señor Vizcarra, no fue un invento antojadizo. La Constitución, que está vigente de 1993, al igual que el reglamento del Congreso, donde establece que el Congreso controla la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Para eso hay diversos procedimientos parlamentarios, como son, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, donde el gabinete se presenta al Congreso